¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Estamos todos ordenados. Sí, muy bien. Bueno, antes de comenzar, gran abrazo a nuestros compañeros y compañeras de Comunistas por este tiempo. Seguramente vendrán nuevas aventuras y mañana nos reencontramos con el querido Juan Di Natale, así que estamos muy contentos en ese sentido también. Quiero contarles, más bien confesarles, que íbamos a arrancar el programa agradeciendo que QR comienza a las 10 de la noche, porque lo que íbamos a poner al aire eran escenas de sumisión explícita y que ameritaban de alguna manera una suerte de protección al menor. Pero lo que iba a ser una película, digamos, de alto contenido de lo explícito, termina siendo una de Fellini. Terminamos viendo escenas felinescas, francamente, en la visita del presidente Javier Milei y su equipo económico a la Casa Blanca, a Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Miren, tanto es así que vamos a dividir el análisis de lo que hoy ocurrió, que es muy importante pensando en lo que viene, en dos momentos. Vamos a analizar la escena y después vamos a analizar el guión, porque créanme que ninguna de las dos instancias tienen desperdicio. Vamos a arrancar por la escena. Todo comienza con la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Blanca, y hay algo que no miente, hay algo que es imposible ocultar, aún para los genios de las performances, de los encuadres perfectos, de las tomas muy cuidadas, que tiene que ver con el lenguaje corporal. Vean el modo en que recibe el presidente Donald Trump a Javier Milei y sobre todo el comportamiento físico del presidente argentino. Ahí está en la puerta de la Casa Blanca. Se va a acercar el presidente Javier Milei, las banderas estadounidenses y la argentina. Le abre la puerta al primer mandatario argentino y allí comienza el saludo. Pero, insisto, presten atención a la gestualidad corporal. Allí hay un breve intercambio, no sabemos bien qué es lo que se dijeron. Y aquí empieza, miren. Observen la mirada, ese revoleo de ojos, la posición, un nerviosismo del propio presidente que presagiaba todo lo que iba a venir un rato después. Ahí está. Bien, ya hay una predisposición corporal, insisto, un acto de desigualdad en términos de lo que representa cada uno, de las relaciones de poder, muy pero muy fuerte. El presidente argentino o la comitiva argentina iba creyendo que se iba a desarrollar una reunión bilateral, sobre todo en el Salón Oval, que evidentemente tiene mucho de simbólico. Siempre nos importa más qué es lo que se acuerda, qué se dice, pero lo simbólico a veces también pesa. Uno estaba recordando otros presidentes argentinos que fueron efectivamente a encontrarse con primeros mandatarios estadounidenses y había en general fotos en el Salón Oval. Bueno, no fue en el Salón Oval, no fue a solas. Al presidente Javier Milei y a su comitiva lo recibieron en un salón comedor. En un salón comedor y con esta disposición, presten atención. Esta es la escena. Estamos viendo al equipo del presidente estadounidense con todos sus funcionarios, un salón comedor con los platos servidos. Del otro lado está la comitiva argentina, el presidente Javier Milei frente al presidente Donald Trump, y detrás la prensa, para lo que después iba a ser una conferencia de prensa. En realidad no fue una reunión bilateral, fue una conferencia de prensa de Donald Trump con participación, con asistencia privilegiada, digamos, de la comitiva argentina. Esto no es una lectura de QR, de quien les habla. Así tituló en el primer momento, cuando se había dado la reunión, el diario La Nación. Así lo caracterizó el diario La Nación. Y después se iba a dar otra escena muy emblemática, es decir, las tomas en las cuales la transmisión oficial enfocaba o daba referencia del presidente argentino. Hay un momento muy emblemático, que es donde se ven los pelos de Milei, mientras en primer plano, en un plano muy cuidado, se lo enfoca al presidente Donald Trump. Esto
Esto es la referencia que tuvimos del presidente argentino mientras contestaba preguntas el presidente estadounidense. Bueno, por algo se hizo muy conocido por su peluca. El presidente argentino no debe estar muy a disgusto en ese sentido. Pero lo que más llamó la atención fue luego la poca intervención, la muy breve intervención en más de 45 minutos de exposición, de responder preguntas del presidente estadounidense, los 2 minutos y pico que habló el presidente argentino. Y en esos 2 minutos, básicamente lo que hizo Milei fue darle las gracias al presidente estadounidense. Dio pocas definiciones en términos de características del acuerdo, posicionamiento argentino frente al acuerdo. No, básicamente el presidente argentino lo que hizo fue agradecer, pero desde un tono y un contenido que habla de esa desigualdad de posiciones que ofreció la comitiva argentina. Miren. Así es que, en primer lugar, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre y muchas gracias al secretario Bessent por la enorme tarea que ha llevado a cabo y que, digamos, nos permite tener una ruta para poder transitar tranquilos y hacer lo que los argentinos de bien necesitan, y que creo que va a ser un buen caso para mostrar al mundo que las ideas de la libertad funcionan y generan prosperidad. Soy tu fan, le dijo Javier Milei al presidente Donald Trump. Y lo cierto es que esa no es una representación de la idiosincrasia del pueblo argentino en su relación con una potencia mundial o un gobierno como el de los Estados Unidos. No es eso lo que representa nuestro sentimiento de un nacionalismo. No pretende ser una caracterización de nacionalismo berreta, sino de una defensa identitaria, de una defensa de lo que representamos en términos de nación. El presidente argentino no estuvo a la altura de esa imagen. Y fíjense que la toma además era una toma desde atrás. Siempre lo principal era el presidente estadounidense, que después le vamos a contar, era el único que estaba escuchando una traducción de lo que decía Milei. Todo el resto de los que estaban allí, ni la prensa estadounidense, ni el resto de los funcionarios del gobierno de Trump, estaban teniendo una traducción de lo que estaba pasando. Estaban asintiendo con la cabeza, y el presidente Donald Trump después hace una referencia sobre este tema que vamos a compartir más adelante. Esta es la escena, insisto, no es una escena de pares. Y acá no importa cuántas armas nucleares tengan los Estados Unidos, ni cuántos aviones Tomahawk. En un momento el presidente Donald Trump hizo una referencia sobre este tema. Acá no importa la extensión territorial, no importa que tengan la maquinita de hacer dólares. Acá lo que importa es que Javier Milei es el presidente argentino electo democráticamente para representarnos, para representar nuestra propia identidad, pero también nuestro orgullo de ser nacional, de ser argentinos. Bueno, eso no estuvo en la escena. La escena estuvo caracterizada por eso que acabamos de ver. Pero más importante que eso, o acompañando, en esta película que, insisto, pensábamos por todo lo que venía ocurriendo, iba a mostrar escenas de sumisión explícita, con una portada que nos viene acompañando, que era la portada del Estado número 51, ¿se acuerdan? Que es esta. Bueno, cuando analicemos el guión de lo que pasó, créanme que no tiene desperdicio, volvemos a otra portada, que es una portada donde esa estrella con la bandera argentina está ya un poquito más atada con alambre. Yo diría algo más, algo peor, no es solamente atado con alambre, es un vínculo extorsivo el que propone el gobierno de los Estados Unidos a la sociedad argentina respecto de lo que pueda pasar en el futuro próximo. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente estadounidense, el presidente Donald Trump, básicamente dijo que si las elecciones no se daban en favor del presidente Javier Milei, en favor de la Libertad Avanza, no iba a ser nada generoso con lo que viniera. Miren. Really good job, and we've watched it very closely. We've worked with him and the people of Argentina. Ténganos paciencia, porque tenemos mucho para compartir. Esto viene dentro de un ratito. Es aquella vieja conferencia de prensa de Milei con Donald Trump, donde mostraba ese tuit enmarcado con las decisiones de apoyar a la Argentina de Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Vamos al mensaje de hoy del presidente Donald Trump, que generó una preocupación enorme.
Y acá vamos un poco al desarrollo, insisto, del guión de esta escena felinesca que hoy vivimos y que se va a traducir en muchísima preocupación en parte del equipo económico. Ahora sí, el mensaje de Trump, un mensaje muy extorsivo respecto a las próximas elecciones y el condicionamiento del resultado electoral al apoyo del gobierno estadounidense al plan económico de Milei. If the president doesn't win, I know the person that he'd be running against, I believe, probably. We probably have the person. The person is extremely far left and a philosophy that got Argentina into this problem in the first place. So we would not be generous with Argentina if that happened. If he loses, we are not going to be generous with Argentina. El mensaje del presidente Donald Trump no tiene doble lectura. No hay modo de matizarla. Y eso entendieron los agentes económicos. Eso entendió el mercado, que muy rápidamente transformó subidas escalonadas después de que Scott Bessent había dicho la maquinita de dólares la vamos a poner para contener al dólar, para darle estabilidad, para darle liquidez, sobre todo para intervenir en el tipo de cambio. Y miren lo que pasó casi inmediatamente a las palabras del presidente estadounidense. Los bonos y las acciones otra vez se desplomaron. Acá es interesante, miren esto. Acá es muy claro en caída de acciones, de unas acciones puntuales, pero miren el derrumbe, miren cómo venía la subida y miren el derrumbe casi inmediato. Acá hay varias cosas para leer, varias cosas para leer. Lo primero es que el mensaje fue leído correctamente. Si el gobierno de Milei no le va bien en las elecciones, no va a haber ningún tipo de salvataje. Estados Unidos se retira de la escena. Y entonces, mucha preocupación. Pero hay otra situación, que evidentemente los mercados están leyendo que al presidente Javier Milei no le va a ir bien en la elección. Porque si creyeran que le fuera bien, más allá de lo que dice Trump, habría garantía. Bueno, sí, damos por descontado que le va a ir bien. Entonces, no generamos este pánico, esta suerte de pánico. El mensaje no es a los botes. No, el mercado está leyendo que a Milei le va a ir mal en la elección, que al gobierno le va a ir mal en la elección de medio término en las legislativas del 26 de octubre. Entonces sucede esa preocupación. A ver si entendemos lo que pasó. El gobierno estaba yendo a la Casa Blanca a ser recibido mano a mano en el Salón Oval por Trump, después de todas las garantías del acompañamiento, después de que Scott Bessent dijera vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, todo lo que tengamos a mano para apoyar a la Argentina. El gobierno tenía que ir a empujarla al gol. El gobierno tenía que volver muy victorioso de esta reunión. Todo lo inédito del apoyo del gobierno de Estados Unidos al plan económico de Milei tenía que ser refrendado hoy en una foto, en una palabra de Trump, en alguna aclaración sobre el plan, alguna definición un poco más contundente. Y el gobierno termina errando un gol que era más difícil errarlo que hacerlo. Pero con un elemento más. Y acá entramos en la etapa de fragilidad de todo lo que estamos viendo y en la etapa felinesca, como le decíamos en el arranque. Vamos a remontarnos primero. En realidad vamos a quedarnos en la conferencia, porque hay otro tramo de la conferencia de Trump que déjenme decirles, Trump habló de Argentina un rato. Después le preguntaron por Israel-Palestina, le preguntaron por la guerra en Ucrania, por su reunión con Putin. Se habló de todo. El presidente y la comitiva argentina eran testigos privilegiados de una conferencia de prensa del presidente estadounidense, en un salón comedor, con los platos puestos. En un momento, Trump habla sobre Milei y da a entender que él cree que la elección del 26 de octubre es una elección ejecutiva. Y lo dice claramente en este pasaje. We think, because he's made so much progress. I mean, the work that he's done over the last 4 years is incredible. And it would be a shame to lose that progress. He's very close to having a big success. Todo lo que hizo en estos 4 años lo puede repetir, está muy cerca de conseguir el éxito. El presidente, ¿saben qué estaba respondiendo? Alguien le había preguntado, ¿puede fallar el plan? Y Trump dijo, bueno, sí, todo puede salir mal, todo puede fallar. Si todo lo que ocurrió alrededor no hubiera ocurrido, creo que el título era, y sobre todo en la Argentina, puede fallar, to some, ¿no? Bueno, vamos a remontarnos ahora sí a la conferencia que habían dado en su momento Trump con Milei el día del tuit de Scott Bessent. ¿Se acuerdan? Esa escena en la que Milei le lleva impreso el tuit, se lo da a Trump y le dice, dámelo. Cuando se prendan las cámaras, dámelo. Eso ocurre, pero Trump en ese momento dice esto. Really good job. And
we've watched it very closely. We've worked with him and the people of Argentina. It's a great place. It's a truly, as you know, I've been there. It's a truly beautiful country, and he's going to be very successful, and he's going to be very successful in the election. I think to complete the job, the great job that he's doing, he needs the next term, and he's going to get it based on everything I can see. Recuerdo perfectamente, estábamos en la apertura, después de las voces del día, nos miramos entre todos y casi irónicamente decimos, che, ¿Trump estará confundido? ¿Creerá que las elecciones que se vienen son tan determinantes como una ejecutiva y por eso el volumen del apoyo que está ofreciendo al plan económico argentino? En ese momento nos reíamos, diría Irina Hauser, nos reíamos de los nervios, porque imaginarse que eso podía ser así, hablaba, insisto, de una fragilidad en todo el esquema muy peligrosa. Ahora vamos a tratar de explicarles por qué es peligroso. Bueno, hoy el presidente Donald Trump ratificó eso, que él estaba convencido y nadie le había aclarado que las elecciones eran ejecutivas y no de medio término. A tal punto que Daniel Parisini, el gordo Dan, Batalla Digital, inmediatamente después de que están observando que se derrumban los bonos y se derrumban las acciones por el mensaje, el gobierno sale a decir, miren ustedes la encrucijada del gobierno. Tenían que salir a aclarar que en realidad Trump se estaba refiriendo a la elección ejecutiva del 27, pero como eso no era creíble, tenían que confesar que el presidente Trump estaba confundido creyendo que esta era la elección ejecutiva. Claro, imagínense, un presidente como Trump, con esa emocionalidad, por decirlo de alguna manera, con esa personalidad, nadie se le animó, desde aquella otra reunión del tuit, nadie se le animó a decirle, presidente, mire que no son elecciones ejecutivas, son de medio término. ¿Por qué? Y bueno, porque por ahí la reacción podría haber sido pará, pero si estamos poniendo tanta carne al asador por medio término, capaz que no era lo mismo el plan de rescate pensando en que era una ejecutiva. Y entonces Daniel Parisini, un rato después, cuando el gobierno se agarraba en la cabeza y nadie sabía muy bien qué decir, sale y postea esto. Tal como avisamos en la misa el otro día, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las de medio término. Y por lo tanto, tiró obviamente que si perdemos y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y vuelven los cucas, entonces Estados Unidos obviamente no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista. Pero bueno, y acá vienen internas, ¿no? Si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamando a Luis Juez para pedirle perdón por las boludeces que dijo un gordo boludo en Twitter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor escuchar el resumen de lo que viene diciendo Donald Trump en la misa, la cosa hubiera sido distinta. Acá se va armando toda esta escena felinesca, insisto. Es decir, llegan a una reunión con un apoyo inédito para un presidente estadounidense que nadie le supo aclarar que eran elecciones ejecutivas. Y después, evidentemente, nadie se animaba a la corrección. Pero la corrección era necesaria para tratar de calmar a los mercados y que los mercados entiendan que Trump se estaba refiriendo a que era condicional el apoyo si es que era una ejecutiva. Toda una ensalada que habla, insisto, de una debilidad, por lo menos en el armado de todo este acuerdo, muy pero muy peligrosa, muy peligrosa. A continuación, evidentemente, alguien sale a decirle al presidente estadounidense, vamos a tener que aclarar que no hay confusión sobre esto y que el apoyo no está tan condicionado. Déjame a mí, dijo Trump, yo lo confirmo. Y entonces hace este posteo. Excelente reunión de hoy con Javier Milei. Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda su excelente labor y que la apoye durante las próximas elecciones intermedias para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Cuenta con mi apoyo, etcétera, etcétera. Pero la frase dice que la gente, el pueblo argentino, lo apoye en las elecciones intermedias para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial. Es decir, otra vez ratifica que hay un condicionamiento al resultado electoral. Y los mercados ya vimos que piensan que Milei no le va a ir lo suficientemente bien en la elección como para convalidar ese apoyo. Es toda una comedia de enredos el viaje de Milei. Caputo está hace una semana. ¿Hace cuánto está Caputo en Estados Unidos? No volvió nunca para la Argentina. Se trasladó todo el Ministerio de Economía, se trasladó a Estados Unidos. Y terminan generando este blooper. Bueno, ¿saben qué? Esto no es que tiene mal aura el presidente o que no le sale una. Esto habla de la debilidad. Es decir,
si los apoyos a la mirada respecto de un plan económico y de un plan político, ahora vamos a hablar de esto, dependen de estas confusiones, quiere decir que todo fracasó. Quiere decir que el gobierno está en una situación de debilidad muy importante y muy peligrosa en términos institucionales. ¿Saben por qué? Porque más allá de que le salga bien, en términos del gobierno lo digo, porque venimos hablando de la sumisión y la entrega de soberanía que representa un acuerdo de estas características. Pero si aún a la vista del gobierno todo esto saliera bien, lo que acabamos de ver es que por cualquier situación, por la emocionalidad, por la forma de ser del presidente estadounidense, por lo supeditado que está todo lo que pasa en la Argentina a los humores de Trump, a cómo le comunican las cosas, a lo que tenga ganas de decir, de eso depende no solamente el plan y el apoyo, depende toda la institucionalidad política en la Argentina que se va construyendo a partir de un salvataje de estas características. Eso es debilidad, eso es fragilidad, fragilidad institucional. Ya pasa a ser de alguna manera hasta anecdótico lo que pasó hoy. Si estas son las condiciones en las que se está gestando un acuerdo, del que depende la institucionalidad argentina, porque todos estamos de acuerdo, que Milei no es que no llegaba a diciembre a la renovación del Congreso, no llegaba al 26 de octubre tampoco, no llegaba ni a la reunión en la Casa Blanca, si no había una intervención de estas características respecto de las tensiones financieras. Y todo ese salvataje basado en una comedia de enredos, basado en una escena de una película de Fellini, insisto con esto. Acá el tema, en concreto, es que si el plan económico de Milei ya estaba terminado, el esquema político de Milei también está terminado. Ahora voy a explicar por qué decimos esto, pero el gobierno de Milei es un gobierno terminado. Es un gobierno terminado porque el plan económico lo maneja el Ministerio de Economía de los Estados Unidos. El tipo de cambio en la Argentina lo maneja el secretario del Tesoro. Y porque en el armado político, porque en el plan político, también el proyecto de Milei fracasó y se lo hicieron saber. Se lo hicieron saber de una manera muy concreta, a tal punto que Milei tuvo que salir a decir, bajo la figura del bilardismo, de que él es un enamorado de Bilardo, tuvo que salir a confesar que iba a permitir los cambios en el gabinete que nunca quiso hacer, sobre lo que nunca quiso dar el brazo a torcer y que ahora le obliga el gobierno de los Estados Unidos. Se lo dijo primero a Luis Majul, se lo dijo hace algunas horas en esta entrevista, miren. Va a haber cambios de gabinete que son naturales y van a haber cambios de gabinete que puede ser producto de estas conversaciones con Macri y con otros. Voy a rearmar el equipo en función de lograr todas las reformas estructurales que quiero hacer. Soy bilardista. O sea, y voy a hacer las reformas, voy a hacer los cambios que necesito para sacar las reformas, porque es lo que yo vine. Yo quiero que Argentina sea el país más libre del mundo, porque eso nos va a hacer el país más próspero del mundo. Y para lograr eso, hay áreas que no están funcionando como deberían funcionar. En ese sentido, claramente voy a tomar de la mejor de las maneras las sugerencias que me haga el presidente Macri para que esas áreas que tendrían que estar funcionando de una manera y que no funcionan, que empiecen a funcionar como corresponde. Milei hace una semana reconociendo que el gobierno de Milei ya no iba a ser el gobierno de Milei, que en todo caso iba a ser el gobierno también de Mauricio Macri. Es el de los Estados Unidos diciéndole que Mauricio Macri tenía que estar y que aquello de fácilmente infiltrable y que no tenía capacidad de gestión, esta vez tenía que generar en el gobierno de Milei otro tipo de decisión, otro tipo de esquema de gobernabilidad. Ya no es el proyecto económico de Milei, ya no es el proyecto político de Milei, ahora comienza otra cosa. Y ayer, Majul, que vieron en sus editoriales, siempre cuenta todo lo que le dice Milei. Es el vocero blue, es el vocero informal. Está Adorni y después está Majul y algunos otros. Y Majul lo volvió a decir anoche. Y por si fuera poco, Cristina Pérez le puso un título, también periodista de La Nación Más, le puso un título que yo no sé cuánto a Milei le va a gustar, pero que confirma que el gobierno de Milei ya no es el gobierno de Milei. Miren. El presidente por primera vez admitió la posibilidad
no solamente de incorporar gente del PRO sugerida por el expresidente Mauricio Macri, sino en su gabinete gente, técnicos, directores, ministros, secretarios de Estado, que puedan aportar cualquier gobernador o todos los gobernadores que no son explícitamente kirchneristas. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, totalmente. Sería algo así como, no vamos a decir un gobierno de concertación, pero sí una especie de alianza de gobierno. El gobierno de Javier Milei, tal cual lo conocimos, está terminado. Será otro plan económico y será otro esquema de gobierno que, como dice Cristina Pérez, es una alianza de gobierno, un gobierno de concertación. Tratan de buscarle algún nombre para contarnos que ya no es solamente Mauricio Macri. También son los propios gobernadores que para esta elección van por separado. Son los gobernadores de Provincias Unidas en esa reedición de Juntos por el Cambio que se va a intentar seguramente para adelante. ¿Por qué? Porque están convencidos que esas reformas estructurales también las quieren. Porque en definitiva están de acuerdo con el modelo de Milei. Lo que no le gusta es Milei. No le gusta la forma, la prepotencia, la violencia. Eso fracasó hasta para el propio Estados Unidos, que le dice a Milei, mirá, no vas a tener gobernabilidad, ya fallaste en construir gobernabilidad para lo que tenés que hacer. Ahora déjanos a nosotros. ¿Cómo déjanos a nosotros? Bueno, lo contó Carlos Pañi. Fíjense que estamos yendo a medios de comunicación que han acompañado a Milei, que están de acuerdo en el modelo de Milei, pero que también le empiezan a marcar la cancha a Milei, porque ustedes saben, los 4 de julio, las visitas a la embajada estadounidense en la Argentina es muy heterogénea esa participación, ¿no? Miren lo que decía ayer Carlos Pañi, una reunión de Barry Bennett, asesor de Trump, con Santiago Caputo y con algunas personalidades más. Santiago Caputo organiza una reunión en un departamento de la zona de Retiro con 3 diputados, no diría de la oposición, sino más bien de los bloques dialoguistas del Congreso que no son La Libertad Avanza. Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, Rodrigo de Loredo, presidente del bloque radical, y Miguel Pichetto, que conduce, como sabemos, un bloque multipartidario. ¿Quiénes estaban en esa reunión organizada por Santiago Caputo? El propio Santiago Caputo y Barry Bennett. Y Barry Bennett desarrolló a lo largo de 2 horas y dijo, nosotros, el gobierno americano, con Trump a la cabeza, vamos a pedirle, a cambio de la ayuda que le estamos dando al gobierno argentino, sustentabilidad política. Para eso necesitamos acuerdos políticos, vamos a favorecer acuerdos políticos. Que gestione el gobierno con ustedes, es decir, los diputados dialoguistas, y con los gobernadores que sean más o menos amigables. Queremos que Caputo, el mago, Santiago que está acá sentado, crezca dentro del gobierno, es nuestro hombre en el gobierno. Nos gustaría verlo en el gabinete. Ahí empezaron a circular todas las versiones acerca de Santiago Caputo, ya no un contratista de servicios con la Secretaría General de la Presidencia, sino jefe de gabinete. Todo es muy explícito, todo es muy literal. No hay sospecha, no hay sugerencia. Todo es así. Un asesor de Donald Trump, Barry Bennett, no es Tony Bennett, es Barry Bennett, se reúne con Santiago Caputo, el asesor que no tiene firma. Muy caliente, está franco, ¿no? Dice, che, pónganse en juego, denle un ministerio a este chico para que tenga firma y asuma responsabilidades. Y se reúne con los referentes de esos espacios de la oposición que le dieron la ley Bases, que después tuvieron que escuchar a la ciudadanía por las ofensas de Milei, por lo maltrato de Milei, por la crueldad, por el ajuste, etcétera, etcétera, por el mal vivir de la gente, pero que de acá en adelante, Barry Bennett le dicen, miren, ahora la cosa va a ser así. Nunca se vio una situación de estas características, y además tan a la luz del día. Yo insisto, el gobierno de Milei, tal como lo conocimos, terminó. Viene otra cosa. Viene otra cosa en la que van a ser corresponsables los que para estas elecciones van en muchos distritos en oposición a Milei, pero que después van a ser parte de esa gobernabilidad. Ese es el plan. Más claro, agua. Por eso es importante pensar en la elección. Después cada uno puede votar lo que quiera. Quizá hay un sector de la población que le gusta esta historia
y cada uno puede votar el modelo que quiera, pero sepamos qué es lo que vamos a votar. Si vamos a votar un modelo alternativo al que está llevando el gobierno de Javier Milei, entonces hay que votar otra cosa. Porque cuidado con las colectoras del mismo modelo. Ahora, si por supuesto hay quien quiere votar la garantía, una suerte de protectorado de los Estados Unidos, a un gobierno de coalición para profundizar el ajuste y esas reformas estructurales, bueno, ya también se sabe qué votar. Con mejores formas, con mejores modales. ¿Se acuerdan cuando Javier Milei, esto que vamos a ver ahora nos va a acompañar durante todo este tiempo? Cuando Javier Milei, en esa misma conversación hace una semana con Majul le decía, che, pero le puede ir muy mal en la elección al gobierno. No importa, porque a la hora de los bifes, miren la hora de los bifes también, Milei haciendo campaña, yo les diría haciendo campaña por la izquierda no peronista y por el espacio nacional y popular, miren, por Fuerza Patria. Pero yo le hago una pregunta. Dígame quiénes están en contra de una reforma tributaria que permita que la economía sea más competitiva. Salvo el kirchnerismo, nadie. Digo, nosotros estamos trabajando... ¿Quién dice? ¿El gobernador de Córdoba, por ejemplo? Pero cualquier gobernador razonable que no sea kirchnerista va a estar a favor de una reforma tributaria que permita que la economía crezca más. Las personas razonables... ¿Les conviene o no les conviene para su provincia, dice? ¿Y a usted qué le parece? ¿Les conviene? Para su futuro político, incluso. Pero les conviene un montón. Entonces en esa agenda vamos a estar todos de acuerdo. Y esa es la agenda que va a ser grande en la Argentina. Pero ¿sabe lo que pasa? ¿Incluidos los de Provincias Unidas que se mostraron críticos? Pero de vuelta, la crítica... A ver, la crítica es parte de la vida. ¿Sí? Ellos tienen una posición, nosotros tenemos otra en algunas cosas, en otras estamos de acuerdo, en otras no. Pero cuando haya que ir a los bifes de las cosas que importan, yo no los veo bloqueando ni la reforma tributaria, ni la reforma laboral. Insisto, debería ser la campaña de todos los que están en contra del modelo de Milei. Esta debería ser la campaña. El presidente hace, en la claridad con la que expresa quiénes van a estar acompañando efectivamente esas reformas, con todo lo que implican, me parece que le hace un gran favor. Ahora bien, para cerrar, me quedo con la hora de los bifes. Puede tener varias lecturas. ¿Por qué? Bueno, volvimos a hablar. Hoy lo que vimos no era lo que pensamos que iba a ser una escena muy pornográfica de sumisión. Terminó siendo una película de Fellini, una comedia de enredos. El presidente o el equipo de gobierno que estaba efectivamente en la Casa Blanca creían que iban a salir a colgarse el alambrado para gritar el gol del campeonato, terminaron agarrándose la cabeza por lo que estaba pasando en los mercados. Le hicieron hacer un posteo a Trump. Salió el Gordón a decir, en realidad Trump está equivocado. Piensa que la elección es ejecutiva. Toda una cosa muy, muy berreta, que termina en esa fragilidad de todo lo que viene, fragilidad institucional, no solamente del propio gobierno de Milei. ¿Y por qué la hora de los bifes puede tener otra lectura? Porque al ajuste, a lo que le está pasando a la gente, más todas estas situaciones, hay que ver qué es lo que piensan los gobernadores que pueden estar de acuerdo con ese modelo, pero dicen, che, si al gobierno le va muy mal en la elección, ¿yo me voy a casar con un gobierno que es tan dependiente de un personaje como Trump en esta situación? Porque al final la hora de los bifes puede ser también para los gobernadores, pero los bifes que le dé la ciudadanía también a esos mandatarios, porque tienen que volver a sus provincias a dar cuentas de lo que hacen y de lo que apoyan. La escena es muy clara, no sabemos cómo termina, vamos camino al 26, hay que ver qué pasa con las tensiones financieras y demás, pero vamos camino al momento más importante de todos. Y en algún punto Trump tiene razón, se lo deben haber explicado mal, pero Trump entendió bien. Trump entendió que esta elección, aún siendo legislativa, era determinante para el futuro de la Argentina. La pregunta es, ¿para los mejores intereses de quién? Arrancamos QR, perdón por lo extenso de hoy, había mucho para contar, con las voces del día. Que los chicos estén orgullosos del padre que tuvieron, que todo el fútbol argentino lo quiere. Juan Román Riquelme hoy entiendo lo que hizo. Hizo que él se vaya como quería. La Constitución no está preparada para vivir en un conflicto de poderes permanente. El único que puede laudar, bueno, es el Poder Judicial. Es alarmante que ningún juez de oficio haya intercedido para ¿se haya metido? Promulgue la ley. ¿Por qué no se pudo detener esto? ¿Por el presidente? Por la convicción del presidente y también por esta puja
que estamos teniendo los últimos meses con el Congreso de la Nación, ¿no? Que forma parte todo de una campaña de la oposición. ¿Alguien puede decir que firmó un contrato de $1 millón y no se acuerda? A eso hay que sumarle un presidente que tiene el mismo abogado que Fred Machado. A eso hay que sumarle un presidente que dice públicamente que no le importa de dónde viene la plata. Circula de que el ministerio, o sea, tu ministerio, sabía que Esper estaba fuertemente sospechado. Mira, eso es una mentira total y absoluta. Sabemos que hay una causa abierta. En esa causa ya estaba nombrado Esper. Es decir, que esto era público, ya había pasado del ámbito de inteligencia. Vos recorres, no sé, la ciudad de Buenos Aires tiene un montón de locales cerrados, un montón. Obviamente, si cerraron 15.000 empresas. Creo que vamos a tener un acuerdo comercial que es bastante inédito. Acá se dijo que al Estado había que hacerlo eficiente. Y lo primero que vemos es que Núcleo Eléctrica Argentina es superavitaria. Que esta comisión, si funciona como un pasamanos de lo que Milei quiere, le hacemos el trabajo sucio al señor Caputo, que ya le está pidiendo plata a Scott Bessent en Estados Unidos. Yo estoy convencido de que este ciclo político y económico está agotado. Creo que la sociedad le picó el boleto a Milei. Solamente estamos discutiendo si metemos un diputado más o un senador más. Estamos discutiendo si los próximos 2 años avanza este plan de destrucción, que tiene consecuencias para Argentina y para toda América Latina, o le ponemos un freno. El enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent para ayudar a superar este problema de iliquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos que hemos sufrido. We think he's going to win. He should win. And if he does win, we're going to be very helpful. And if he doesn't win, we're not going to waste our time because you have somebody whose philosophy has no chance of making Argentina great again. Todo en rojo. Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York cotizan a la baja. Una entrega total de la Argentina, que lo han hecho adrede para apropiarse de los bienes de la Argentina. Los medios de comunicación deberían exhibir todos los días lo que debería pagar cada argentino con cada servicio de la deuda. Buenas noches a todo el equipo de QR de hoy. Irina Hauser, ¿cómo estamos? Hola, Granowski. ¿Qué dice? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, Lecher. ¿Qué tal? Estamos, ¿Cómo amigos? estamos? ¿Bien? Bien. Bueno, hay un bonus track antes de escuchar a la mesa y saludar a Eduardo Valdés, nuestro primer invitado de hoy, diputado nacional, que es esto respecto de el intérprete que no aparecía y Donald Trump que lo explicita de esta manera. Miren. Thank you very much. Do we have a interpreter that wants to, you all either have that, has everyone understood? Because I think you made a very important, profound statement, actually. But we could have it interpreted if you want. Does anybody want it interpreted? Would you like that? Would you like it? Can the interpreter speak what, do we have somebody set up for that? You want? It's actually simultaneous, so if the president would like to repeat his statement, we can do it. No, that's okay. Don't worry about it. We'll leave it that way. So, it's an honor to have you here. A ver si se entiende. Trump tenía efectivamente una traducción en simultánea, pero se dio cuenta que ninguno del resto de su equipo lo tenía, ni el resto de la prensa que no hablaba español. Entonces hace la pregunta, ¿alguno quiere? Nadie le dice nada. Dice, no, presidente, tendría que volver a repetir. Entonces, ¿vos te imaginás si le pedían a Milei que repita todo lo que había dicho? Ya era como demasiado. Igual creo que hubiese sido mejor. Porque directamente dijo, bueno, no es ni importante, deja, sigamos. No importa. No es necesario. Fue muy profundo. Ya está, por lo que dijo. Bueno, para mí lo que hoy ocurrió, por eso la extensión en la presentación del programa fue muy fuerte y muy grave también respecto a lo que viene, ¿no? Es la primera vez que, siempre es la primera vez que con este gobierno, ¿viste? La primera vez que un presidente de los Estados Unidos, por lo menos, después lo vamos a desarrollar, sí. Hay una placa con esto. Pero desde Harry Truman para acá, en 1945, nunca un presidente de los Estados Unidos se metió en elecciones argentinas. Presidente, estoy diciendo. Otro funcionario sí. Si querés, después vamos a hablar de él. Bueno, enseguida bueno, ningún presidente lo hizo. Primera vez que pasa. Ahora, yo no comparo en nivel ni a Milei con Trump, ni al equipo de Milei con el equipo de Trump. Estados Unidos es una potencia, Estados Unidos tiene un gobierno estructurado, tiene un establishment estructurado, Fuerzas Armadas, 18 agencias de inteligencia, un departamento de Estado profesional, etcétera, etcétera. Y un presidente que acaba de venir, Trump, que acaba de reunir
20 jefes de Estado, árabes incluidos. Después podemos discutir el contenido del plan de paz y si se cumple o no se cumple, si fue tarde o no fue tarde, pero Israel jamás. Digo, yo no, ahí no comparo ni subestimo a Trump. Trump además defiende sus intereses. El problema es que Milei también. Milei defiende los intereses de Trump. Ese es el problema que tenemos acá. Claro. Y no los defiende, pero ahí hay una cosa técnica, que no es solamente un tema de discurso, que además de todo no lo hace de manera profesional. Porque hay un límite para eso. Y el límite es, digamos, no hay solo una cuestión de capacidad, sino una cuestión de convicción. Entonces, si tu convicción es que atándote a la suerte de una gran potencia, sea Estados Unidos, sea China o sea Rusia, no me interesa cuál. Si vos tenés la convicción de que te atás a una gran potencia y la Argentina se salva, o vos te salvás y podés hacer, y tenés el respaldo político y financiero para seguir con el plan económico que tenés y para seguir con medidas geopolíticas que ya tomaste, que ese es otro punto. Digo, a Milei le puede exigir los Estados Unidos cada cosa respecto de China. Ahora, Milei ya se fue de los BRICS, ya están frenadas las represas. Claro, se está pasando muchas cosas que ya ocurrieron. Claro, hay una parte que ya pasó. Digo, esto es parte de lo que pasó hoy. Y la otra cosa que evidentemente más allá, yo también creo que es muy divertida la escena, ahora más allá de y me divertí mirándola, pero más allá de la diversión, digo, Reagan también se confundía países. Y la Guerra Fría con Reagan termina ganando a los Estados Unidos contra la Unión Soviética. Digo. Sí. Así que digo, sí. ese es el nivel. Ahora, me queda claro, supongo yo, que más allá de que Trump puede haber leído el brief que le dieron antes, más o menos, o superficiente, o se confundió en un momento, lo que queda es lo que vos dijiste, que en realidad es, Trump transmite el mensaje que no es solamente a Milei, no le está diciendo solamente a Milei, ojo, si perdés las elecciones no te ayudo. Nos lo está diciendo a todos. Es extorsivo a todos, respecto de la Argentina. Al pueblo argentino, a los mercados famosos, a las grandes empresas norteamericanas y argentinas. Digo, eso es lo que pasó. Y Hernán, la lectura que hicieron los mercados casi en vivo fue impresionante, ¿no? Sí, la caída fue inmediata, pero a ver, porque hay que entenderlo. Alguno, viste, mira el segundo a segundo y cree que ahí puede hacer lectura. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros acá dijimos que el mercado estaba esperando que Milei vaya este martes y vuelva con una valija? Sí. ¿Se dan cuenta que lo que pasó no es eso? ¿Cómo esperaban que tomara el mercado lo que sucedió? Creo que lo de Trump además es un agravante. Presumir que Trump se equivocó electoralmente, y peor aún, haberse montado sobre eso y haber salido todos a tuitear, no, se equivocó, y que después salga Trump y diga elecciones intermedias. Yo recién veía a Lanari decir, pone lo de Trump. Fíjate la confusión que tiene el gobierno. Es un funcionario de comunicación del gobierno, el segundo de Adorni. Pone lo de Trump, supuestamente aclarando, y pone opereta de cabotaje desactivada. Maestro, te sepultó. Mañana los mercados te van a querer matar, pero no por el riesgo Cuca, porque les vendiste que todo esto estaba resuelto. El problema es re sencillo. ¿Quién la pone, la de enero? ¿Quién pone los 4.500 millones? Porque vos me dijiste que era esta gente. Y ahora Trump dijo, con algo que además también lo presumíamos previamente, que era, no está todo sujeto al resultado electoral. Lo había dicho Hernán, vos lo marcaste acá, lo había dicho Bessent, aparte de todo, explícitamente. Además los mercados están interpretando que la elección le va a ir mal, por eso reaccionan mal, porque si creyera le va bien, hubiera reaccionado bien. Es que todo se reanaliza en base a eso, porque así, hoy, o en base a esto vos decís, entonces cuando compraron acá pesos, en realidad lo hicieron porque querían tuitear. No está tan claro que era para ayudar, era más bien para llegar al 26. Una última cosa. Sí. Si Bessent es nuestro nuevo Caputo, Bennett vendría a ser nuestro nuevo Sebastián Pareja. No quiero responder eso. También puede ser nuestro nuevo Caputo. O puede ser nuestro nuevo Franco. Santiago. Enseguida voy con Lidia, quiero conocer su opinión también. No quiero hacer esperar más a Eduardo Valdés. Lo saludamos y lo recibimos con esta portada. Miren. Regalado. Ahí va el presidente Javier. Por lo del moño. ¿Se acuerdan que ayer Milei también habló, no? Del moño. Que a todos le iban a ir poniendo el moño en su debido momento. Y esta es nuestra interpretación de eso. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Qué noche, ¿eh? Yo creo que todo esto, tal cual lo
lo dijo el Banco Berkeley, ni bien terminó hoy de hablar el presidente Trump con Milei, es un truco de campaña. No lo digo yo, lo dice el Banco Berkeley, que en Wall Street fija, es un banco muy importante en la política de América Latina y de Argentina en especial. Y creo que se reveló el truco, esta es la verdad. Un truco de campaña amenazando con el abismo. Un truco de campaña, primero, para que generara el efecto que generó en estas horas previas, no, fuera del día de hoy, un efecto positivo, supuestamente, y que venía mucho más, y no, porque, a ver, Estados Unidos no te va a regalar nada, no le va a dar un peso, no le va a dar un peso, ni aunque gane la elección, que no la va a ganar. Entonces, me da la sensación que todo esto tuvo, y por eso se empiezan a pasar las facturas entre ellos. Fue el canciller, yo no fui, fue Caputo, no, yo no fui. Me da la sensación que lo único que sí es verdad que Trump no quiere es que gane el peronismo, o sea, es una advertencia, le sirve como efecto de campaña, como dice el Banco Berkeley, no que te vaya a dar la plata, no te la va a dar, pero le hace un favor a un amigo que dijo, yo solamente tengo dos amigos en el mundo, Israel y Estados Unidos. Y se comportó, la verdad, estos 2 años en política internacional como solo amigo de esos 2 países. Porque aún Inglaterra, el Reino Unido, se corrió de votaciones que solo votó Argentina, Israel y Estados Unidos. Entonces, creo que eso es lo que verdaderamente pasó y por eso los mercados hoy reaccionaron como reaccionan y van a seguir reaccionando. Pero reacciona en función de lo que pasó, porque esperaban Pero que claro, a la salida de la reunión hubiera ocurrido otra cosa. Sí, ponele que es un truco pero de los campaña. que están cerca de la información, como el Banco Berkeley, Sí, que debe estar mucho más cerca del secretario del Tesoro de Estados Unidos que cualquiera de nosotros. seguro. Y aparte Pero aún también siendo un hay truco de una gran campaña discusión. salió mal, eso es lo que digo. ¿Cómo? Aún siendo un truco de campaña, sale mal. Pero claro, bueno, hasta que llegó el momento, porque generaron una tal expectativa al día de hoy, que hoy aparecía el paquete con el moño y se desataba el moño y aparecían los dólares, nos iban a salir por las orejas, y en términos porteños hoy lo que hizo Trump es lo tuyo no está. Es así. Creo que así de simple. Igual, perdón, me parece que la expectativa era más que nada para los mercados, porque mirando y preguntando incluso por las últimas encuestas, hay mucho rechazo a este acercamiento con Estados Unidos. No es algo que es bienvenido por la población en general, por el común de la gente que va a ir a votar. No sé, me parece, a mí por lo que estuve mirando. En todo caso, y si conversando, compite contra la economía real, contra con lo que le está pasando a la gente. Es que no tiene el tema es ese, que no tiene ningún peso en la economía real. ¿Cuál es la relación entre esto y la economía real? No, todo es para peor. O sea, lo que se lee acá es lo que pasó hoy, que fue una humillación, fue una especie de humillación. Lo que vimos hace un ratito. Así lo leíste vos, así. Es que lo que vimos recién de Trump, primero acotando todo todo el encuentro a la cumbre esta bilateral a un almuerzo. Y por otro lado, diciendo esto, bueno, hay un traductor, bueno, no importa, o sea, ya está, da todo lo mismo. Es un poco humillante. ¿Coincidís con eso, Eduardo? Lectura política de alguien que conoce además relaciones internacionales y demás. Coincido porque creo que ellos habían querido generar un efecto inverso y entonces todo fue humillante el día de hoy. Esto no tiene nada que ver, a ver, Martín, con un protocolo de una visita de Estado, que era lo que se estaba planteando, que iba a ser una visita en el Salón Oval, ¿no? Que ya empezaron a reducir, que es un almuerzo, o sea, creo que fue armado hasta poco profesionalmente por los mismos lobistas o amigos que habían armado en la Florida, y yo creo que, sinceramente, creo que la Secretaría de Estado se corrió de esto. A mí me llamó mucho la atención que en el último encuentro, Milei-Trump, no en esta, en la anterior, ¿no? Que era en Nueva York, creo, estaba... Sí, fue el marco de Naciones Unidas. Exacto. Que fue, claro, en un corrimiento la foto de la era, ONU. que ahí anuncian que va a pasar Sí. esto, la foto era Trump y al lado el secretario del Tesoro y recién al lado el secretario de Estado. Nunca vi una foto así. Siempre en las relaciones internacionales
cuando el presidente Trump se reúne con un jefe de Estado de otro país, el que está al lado es el secretario Y en de Estados Estado. Unidos en jerarquía en el gabinete también lo mismo, Así tal es. cual, claro. Y me parece que ahí ya lo dejaron expuesto. Esto es más una cosa del secretario del Tesoro, que tiene algunos... Yo lo leí ese día, sí. Que tiene algunos intereses que resolver con algunos amigos, que seguramente también serán amigos de Trump, pero no es la política de la Secretaría de Estado. Yo lo leí en ese momento, y hoy también. O sea, está claro que hoy no fue, al menos del gusto de la Secretaría de Estado, estas reuniones, porque no es una visita de Estado. Eduardo, hay otra cosa que aparece como muy clara, que es la incorporación por pedido de Estados Unidos al gabinete en el sentido que efectivamente se dé, tanto de a quien recomiende Mauricio Macri como los gobernadores yo digo los de Provincias Unidas, porque son los gobernadores que no sean kirchneristas, dice el propio presidente. Tiene un problema con el kirchnerismo Milei, ¿no? Sí. Y bueno, y Trump también, vamos a hacer, en ese aspecto conjugan juntos, ¿no? Yo ahí siempre me acuerdo aquel 21 de marzo, creo que era un viernes, que el presidente Trump impide a Cristina Fernández de Kirchner y a su familia ingresar a Estados Unidos, y ese mismo día por la tarde, Irina, la Cámara de Casación Penal desestima el recurso de Cristina Kirchner, y ahí empieza todo ese proceso que duró 42 días que iban a la Corte Suprema de Justicia. Y esta cosa permanentemente de Trump, de poner como contraparte al peronismo o al kirchnerismo o a Cristina, en eso es recurrente. Bueno, y es la mucho... Mela diciendo Cristina va a recibir el castigo que merece. Exactamente. Bueno, ahora viene la Mela. Él ahora llega, no sé, en estos días. Después de las elecciones, sí. Después de las elecciones. elecciones. O sea, no quiso ser el jefe, porque él había anunciado que iba a venir a hacer campaña. Después de las elecciones. No va a ser el jefe de campaña. La está tratando de hacer Trump, no sé cómo le va a salir. Bueno, yo sí, lo que sí llama la atención es eso, que el tema, ahí me acuerdo de Cook, ¿no? Que pareciera que es la maldición del país amigo de Trump, el peronismo, ¿no? Y creo que en eso se va a discutir el día 26, o sea, un modelo u otro modelo. Y creo que no le va a ir bien. Pero a los Majul y amigos de Cristina Donald Trump. Pérez hablando de un gobierno de coalición, es fuerte. La reunión de la que cuenta Pañi, no lo contó Pañi solamente, lo contó La Nación, lo contó Clarín. La reunión de Barry Bennett, asesor de Trump, en una oficina con Santiago Caputo, en un departamento de Santiago Caputo, con Miguel Ángel Pichetto, con De Santiago Loredo, Caputo con me parece que está Ritondo. armando su gabinete ahí, ¿no? Es él el que iría en el lugar de... Es como, viste, cuando suceden las derrotas parlamentarias en Europa, que empiezan a armar gabinete los países. Parece que esa reunión me dio la sensación, esta que cuentan hoy, que hubo con 3 jefes de bloques del Parlamento, ¿no? Estaba De Loredo, Pichetto y Ritondo. Pichetto y Ritondo. Yo vi declaraciones de Pichetto con Nancy Pasos sobre esa reunión con Bennett, y Pichetto dijo, cuando Nancy le pregunta ¿qué le dijiste?, dije lo mismo que digo públicamente. Dice, el problema, lo que yo le dije a Bennett, dice Pichetto, a Nancy Pasos, es que el problema es el gobierno, no la oposición. Ninguna variante de oposición es el problema en la Argentina. El gobierno ataca, agrede, tiene políticas antiindustriales, tiene políticas antiproductivas, antiagrarias, estoy citando, casi textualmente. Y además se encarniza con la educación pública y el tema de los discapacitados, las pensiones a los discapacitados. Dice, el problema es el gobierno, no es la oposición. ¿Eso fue hoy? Eso fue hoy. Bueno, hoy se comportaron como si no hubiera existido esa reunión también, ¿no? O sea, hoy en la Cámara de Diputados fue un día muy activo. Mucha comisión. Hubo varias reuniones de comisión donde asuntos constitucionales, que es la que permanentemente, no, presupuesto y asuntos constitucionales, pero asuntos constitucionales era la que tenían que convalidar la de las otras comisiones, la Comisión de Salud, el tema de discapacidad, el tema de las distintas acciones. Hoy debo decir que el bloque
que encabeza Miguel Ángel Pichetto, hizo lo que había previsto la semana pasada y votó las distintas mociones junto con nosotros, o sea, no modificó su accionar. Salvo lo que pasó con el tema decretos en la sesión del otro día, ¿no? Ahí sí parecen haber levantado un poco la pata del acelerador algunos. Con el DNU. Sí. Bueno, ahí lo que pasó fue que ni más ni menos que el tema de DNU, con lo que significa para Milei en su modo de gobernar. Perdóname, te interrumpí. Del artículo tercero, pero también quiero decir que ese artículo tercero, si el Senado lo ratifica, el artículo tercero, porque la Cámara de Origen es el Senado, el Senado por una mayoría propia. Sí, lo decimos a los efectos de observar cómo se van comportando esos pequeños matices o cambios de comportamiento después de estas aseveraciones por parte del propio gobierno. Eduardo, me posiciono sobre esto que vos decías, me parece que acá está corrida la Secretaría de Estado, es decir, parece ser un acuerdo estrictamente entre Trump y Milei. Es decir, Trump respecto del gobierno de Milei, no del Estado norteamericano y el Estado argentino. Sí, claro, eso no le da mucha fragilidad institucional a futuro, aun si le saliera bien al gobierno. Es que yo creo que las relaciones internacionales son de Estado a Estado y no de persona a persona. ¿Y qué consecuencias podría tener que sea de persona a persona algo sobre lo que el propio gobierno de Milei basa casi su permanencia? Bueno, es tan de persona a persona que ya los propios demócratas y la opinión pública de Estados Unidos está diciendo no haga eso, presidente. Y la Secretaría de Estado dice nosotros, o sea, creo que lo dejaron solo al secretario del Tesoro ahora y que no lo acompañan ni los amigos de Wall Street en esto. Insisto con la pregunta, ¿y entonces qué significa un acuerdo de esas características para nosotros en adelante? Que va a durar y puede durar todo el tiempo de Donald Trump. Ahora Trump también se modifica a sí mismo. ¿Quién pensaba que en la propia Asamblea General de Naciones Unidas, con el discurso, o sea, Brasil habla en segundo lugar, ¿no? El discurso más opositor a las políticas de Donald Trump fue el de Luis Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, Trump, después de que había hablado Lula, y después de que le había mandado acciones a Brasil de aumento de aranceles, era el peor enemigo, le sacó la visa a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que estaban juzgando a Bolsonaro, dijo que Lula era un hombre honorable y después hablaron ahora por teléfono. O sea, Trump no es lineal, Trump va, viene y creo que eso va a suceder y particularmente creo que no le van a dar un peso a... Y hay otro tema, que es que hay que ver, porque uno dice acuerdo, pero vos hablás de formalidades, ¿no es cierto? Digo, debe haber documentos firmados tipo cartas de intención, hasta ahora memorándum de entendimiento, digo, para hablar más técnicamente. Acuerdo, no vimos ninguno todavía. Pero... Acuerdo, no vimos ninguno. Si es tan personal, puede haber un acuerdo por cosas que nunca aparezcan escritas en ningún lado. No, pueden ser confidenciales, pero escritas tienen que estar, eso digo, pero hasta ahora lo que vimos son... se quedó una semana ya Caputo y lo sabemos que hizo. Exacto. Pero voy a decir una cosa, el sábado o el domingo lo vi a Caputo en Buenos Aires, en un reportaje que le hizo Majul, y donde él decía claramente que era mentira de que le pedían que se rompiera con China, que se renunciara al SWAT. Eso lo dijo el sábado y sin embargo a los 2 días el secretario del Tesoro dijo, no, todo al revés. Dijo, sí, no, bueno, no va a ir China, Argentina va a ser muy importante porque... Sí, Bessent insistió hoy con el tema China. No con la parte de swap, pero sí con la parte geopolítica de China. Exclusivamente está hablando de puertos, de bases. Sí. Es bien geoestratégico el enfoque de Bessent. Y Bessent es la persona calificada para hablar de bases militares, para hablar de... Me parece que no, de geopolítica, no es la función de Bessent. Entonces, Bessent tiene tantas ganas de hacer ese acuerdo, que es para beneficiar a sus amigos, está claro quiénes son los amigos de Rob Citron, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, que es el que habla, es como si fuera el vocero oficial, ¿no? De este acuerdo, pero bueno, no, la otra parte que es la que obliga a un Estado no aparece. Por eso el gordo Dan le pega como le pega al canciller,
Porque la contraparte de la Cancillería acá al menos no la he visto, no sé si ustedes la vieron. No, por ahora no. Por ahora no. Mucha preocupación en el No, y momento lo que hay, de la vos lo frase de sabés Trump. seguramente, Eduardo, y lo que hay además es persecución de diplomáticos desde que empezó el gobierno. Inédita, salvo en dictadura. Eduardo, gracias Sí, por sí. haber venido. No, gracias a Como ustedes. siempre. Gracias. Hernán Lecher nos trajo una placa que nos va a ayudar a comprender algo más de este acuerdo. ¿Qué nos pasa con los dólares? Es compleja, dice Hernán, pero sabrá explicarla. Quiero decirles que esto va con portada, y la portada es la siguiente. Regalado. Así estamos, y con el moño, con la idea de moño. Nos vamos con Hernán Lecher a la pantalla para ver si podemos ver cuál es la dinámica de dólares que fue recibiendo la Argentina y qué pasó con eso, Hernán. Sí, a ver, yo acá quiero contarte, porque nosotros hablamos del mercado, que pin, que pan, que esto, que lo otro. Da la impresión que efectivamente la elección además lo es todo, ¿no? Yo recién veía en Twitter y qué sé yo, el oficialismo dice, no ven que el problema es que si ganan los Cuca, esto es un quilombo. Bueno, yo quiero mostrarte acá, Pablo, lo que ve el mercado, por lo cual va a terminar esto y vas a decir, entonces la elección es una anécdota en un punto. Porque finalmente, no la anécdota, la elección lo que hace es catalizar, saldar, acelerar, diría, cosas que se están viendo y que son muy evidentes. Aunque el gobierno las quiera tapar, es como tapar el sol con las manos. Por eso te traje este grafiquito. Decía ayer que lo subí a Twitter, armó un lío. Hoy hablo bien. Este es el lío famoso. que armaste Este es el lío ayer. bar. Este es el ¿Qué lío es bar. esto, A Hernán? ver, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a describir acá, paso por paso? ¿Qué pasó en el frente cambiario? Para explicar, podríamos ponerle arriba el colador cambiario. Bien. Bien, es un colador. La economía argentina en términos cambiarios funcionó como un colador, con lo cual vuelvo a la pregunta que se hace el mercado muy sencilla, que es ¿quién pone la guita de enero? Bien, ¿por qué pasó esto? La guita podríamos de decir. enero es deuda, digamos, Sí, ¿no? son Es los para- vencimientos de una parte de los bonares y globales, 4.500 millones de dólares. ¿Quién los pone? Diría, y yo agrego, porque estoy mirando que pasó esto a lo largo de todo el último año. Ni siquiera desde el inicio de mi ley. Le saco los primeros 6 meses porque desde la devaluación o con la devaluación el gobierno logró acumular dólares. Bien. Pero de luego de eso, desde junio del año pasado, fíjate, arranquemos. Primero, mantuvieron el dólar blend. ¿Qué era el dólar blend? Un dólar, era digamos, un incentivo, un endulzante para que liquides exportaciones. Bueno, pudo adelantar 15.000 millones de dólares. Bien, esto no es que aparecieran, son liquidaciones que iban a hacer más adelante tal vez, que el gobierno anterior y este también mantuvieron ese atractivo para que liquidaran. 15.000 millones, le metiste 15.000 millones. Tenías 10.000 millones de deuda que metiste en un bono que se llama Bopreal o en 3 series de bonos Bopreales. Fantástico. Después hiciste el blanqueo, ahí abajo están las fechas, ¿no? Sí, Estamos octubre, poniendo. noviembre del 24. Sí. 20.000 millones de dólares. 20.600 millones de dólares. Después, en enero de este año hiciste un repo, un crédito, eso es un crédito con bancos internacionales. Sí. Después vino el fondo en abril, te dio 12.400 millones. El primer desembolso. El primer desembolso. Después volviste a hacer un repo en junio de 2.000 millones. Clavaste el bond, es decir, emitiste un bono que era suscribible en dólares, es decir, te inyectaba dólares. A los bondes, pagadero decíamos en pesos. ese momento, ¿no? Exactamente. Después, en junio, y puse julio porque en realidad tuvo 3 semanas después, tenía los 20 días hábiles posteriores, la baja de retenciones temporaria, no la de retenciones cero, sino la baja de retenciones Sí, claro. en un porcentaje, dependiendo del cultivo, casi 8.000 millones se inyectó. Y después lo volviste a subir. Vas metiendo, ¿no? Digo, Sí. esto son adelantos de nuevo de retención. Claro. Esto es crédito, esto es crédito, esto es crédito, crédito. Eso es plata de la gente. Sí, fíjate que distintas políticas, todo el tiempo inyectando la que no es en el tuya. medio de todo esto, Caputo diciendo sáquenlos del colchón para Bueno, pagar sus deudas, eso ¿no? está por acá. No lo puse porque habría que ponerle 0. Claro, porque no... Pues fue un fracaso absoluto. Bien. Bien. Organismos multilaterales de crédito entre abril y agosto, 6.200 millones de dólares. Crédito. Acá está el segundo, claro, crédito. Esto también crédito, la segunda parte del Fondo Monetario Internacional. Y la baja de retenciones, que es un adelanto de las exportaciones futuras. ¿Cuánto suma?
arriba de 80.000 millones de dólares. ¿Se entiende? Y ahora vos venís y me decís, no, con estos 20 resolvemos todo. Pero pará, porque me habías dicho eso mismo cuando estábamos acá. Claro. Acá me dijiste lo mismo. Es más, eran 20 también. Bueno, en cuotas, sí, pero eran 20. Sí, ya me lo venís diciendo y es un colador. Cuando vos ves esto y llegás acá decís, ¿cuánto dura? ¿Se entiende? Es muy impresionante verlo todo junto, Hernán. Sí. El efecto es muy impresionante. Por eso trajo ruido. Por eso generó ruido. Por eso trajo ruido, porque cuando vos lo ves así, decís, no hay forma de O ocultarlo. sea, ya la vimos muchas veces. Es como un montón. Salvo que vos hagas algo. Pero si viene Bessent y te dice, no, el peso se va a apreciar porque está barato, está subvaluado, ¿bien? Sí. Entonces, voy a volver a cualquiera de estos escenarios. Sin duda, lo voy a profundizar. Al punto tal de Hoy que... me decían que había bastante demanda minorista de dólares en la jornada, en la misma Pero es jornada que de todo hoy. el mundo sigue pensando que está barato. Es más, mira, hoy se fueron las tasas de caución arriba del 100% TNA. Es decir, ¿por qué? Bueno, hay distintas cuestiones. Pero te digo una que me parece bastante razonable. Los bancos prefieren caucionar a cualquier tasa, es decir, buscar plata antes que vender dólares. ¿Se entiende? En términos cambiarios lo que significa. No largo un dólar ni que me maten. Nadie. Porque todos seguimos pensando que esto es insostenible. Claro. Y que la forma de resolver esto, te guste o no te guste, son todas feas, o es un cepo, o, con lo cual se revaloriza, digamos, tu dólar, Claro. o es una devaluación, lo que genera lo mismo. Cuando Sí, vos decís, no hay además, mucho truco. todos pensamos, son en analistas económicos, economistas de todos los pelajes. Sí. Además, no hay nadie que duda. No sé si alguna vez hubo un consenso tan mayoritario respecto de que esta situación no se sostiene mucho Sí, más. y el mercado, diría. Cuando digo el mercado, ahí sí, a la usanza de lo que dicen los libros. Es decir, nosotros, todos los agentes económicos, cualquiera, la gente suelta, ¿sí? El otro día mi vieja me contaba de una persona que estaba pasando mal, se le había roto la casa, qué sé yo, y en un momento le cuenta, no, pero tengo unos dólares, y vendelo, le dice mi vieja. Sí. Ni loca, dice. Ni loca. ¿Cómo lo voy a vender? Sí, en No, poco pero tiempo. no podés arreglar el baño, no importa. Prefiero el baño roto. Claro. Eso, digo, ese comportamiento, los bancos lo mismo, el que tiene que importar lo mismo. Sí, los agentes se organizan pensando que esto Bueno, efectivamente sobre es todo así. esto, el mensaje de hoy de Trump, digamos, Sí. ¿no? Y Ganen acá- o mueran, básicamente era el mensaje. Ahora, recién hablábamos una cosa. Digo, yo no descarto que Bessent mañana haga algo o diga algo. Bien, porque cuando vos repasás los últimos días, el problema de lo que dijo Trump lo sufrimos los argentinos en términos de volatilidad de mercado, pero el desautorizado es Bessent, que había dicho otra cosa. Yo no sé si mañana no lo acomoda. De hecho, cuando dijo Trump lo que dijo, apostábamos, en chiste Sí. obviamente, con algunos colegas diciendo, che, ¿no va a tuitear Bessent ahora aclarando que en realidad no era la elección, era la elección, que en realidad quiso decir o no quiso decir? Porque además ningún argentino, los argentinos quisieron acomodarla y se le murieron de risa. Salió Trump y los desautorizó de nuevo. Sí, claro. Con lo cual, y ahora es un problema, porque medio que tendría que desautorizar a Trump. Así que se armó esta comedia de enredos que hablaste al inicio, me parece que ilustra muy bien lo que sucedió. Nos vamos a ir otra vez a la mesa. Está Julieta Weisgold con nosotros, analista de comunicación política. Y hoy nos trae un tema sumamente interesante, Julieta. Es, che, en medio de todas estas crisis, ¿qué características tienen el manejo de crisis de la ultraderecha? Cuando todas estas situaciones sobrevienen de la manera en que lo hemos visto en el último tiempo. Le damos las buenas noches. Hola, Juli, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. ¿Por qué nos propusiste este tema? ¿Qué es lo que venís observando? A ver, se habla mucho, no nos vimos después de lo del Movistar Arena, creo que no vine acá, no charlamos sobre eso, o sea, se discutió mucho sobre ese tema, si estuvo bien, si estuvo mal. Y un poco esto que vengo a traer va en línea con poner un signo de pregunta sobre todo lo que venimos diciendo del manejo de crisis, ¿no? Porque hay una literatura así bastante común sobre cómo hay que manejar una crisis de comunicación. Y hay una práctica también de las derechas radicales en el mundo que no necesariamente va de la mano de esos manuales, ¿no? ¿En qué sentido?
digamos que lo que se piensa cuando se piensa en comunicación de crisis es, bueno, dar certidumbres, ¿no? Tomar, en el caso de lo que pasó con Milei, tomar decisiones políticas, digamos, que estén acordes, ¿no? con la profundidad del escándalo, ¿no? También ahí hay, en los manuales hay diferencias en qué es una crisis, ¿no? Enseguida llamamos crisis a cualquier cosa. Sí. La crisis se da cuando está en riesgo la sostenibilidad o la sustentabilidad, cuando económicamente, digo, en el caso de los escándalos que atravesó el gobierno, yo diría que se dan casi todas las fichas como para decir, sí, esto es una crisis, ¿no? Bueno, en la caracterización técnica todas se tildan todas las... Y es una crisis. Bien. Bueno, el presidente no siguió, ¿no? Ninguno de los consejos de crisis. De hecho, de un mensaje desordenado, no se entendió. En los dos casos, el gobierno no pudo orquestarse, no pudo... ¿En qué caso, perdón? Tanto en el caso de los audios primero, como en el caso Spert después, ¿no? Sí. Un timing de reacción muy lento, ¿no? Con mucha discordancia, que uno podría decir, bueno, es un poco una de las características del gobierno, pero sin lograr unificar un mensaje, ¿no? En general el gobierno siempre tenía un cañón, ¿no? para disparar discurso, ¿no? Sí. Lo voy a poner así Entiendo. en esos términos, ¿no? Muy potente en redes sociales, ¿no? Tampoco eso no funcionó. Entonces, acá sí quiero ir un segundito a Estados Unidos, a lo que pasó con Donald Trump en 2024, en mayo, antes de la elección donde volvió a ser elegido presidente. Fue condenado por un caso en el que no sé si se acuerdan, pero fue condenado en un caso en el que por el que él había puesto plata de forma... le había pagado a una actriz porno, ¿no? Hacía muchos años, exactamente, para que no hablara por un escándalo sexual, ¿no? Bueno, la cosa es que en ese contexto lo que pasó en Estados Unidos, si bien en la opinión pública hubo un impacto, ¿no? del caso, no es que no es neutro, sí. Pero Trump construyó un escenario que es bastante frecuente en la comunicación de las derechas radicales, que es un escenario de refuerzo de la identidad, ¿no? En el medio de la crisis, ¿me vas a decir? Sí, en el medio de la crisis. Entonces, por ejemplo... aceleró en la curva, podríamos decir. Aceleró en la curva, pero aceleró no solo, ¿no? Porque aceleró en un marco, recordemos que Trump sigue siendo parte de el principal, digamos, uno de los dos principales partidos de Estados Unidos, ¿no? No es un outsider, claro. Si bien dentro del Partido Republicano es un poquito una figura de outsider, pero está dentro del Partido Republicano, sí. ¿No? De hecho es la voz del Partido Republicano en este momento. Entonces, con un sistema no de alianza, sino de contención, ¿no? Dentro del Partido Republicano grande, un tejido, una red de contención política, digamos, importante, que Milei dejó de tener, ¿no? No solo eso, sino que rompió el marco de alianzas, lo que decimos siempre, ¿no? En la interna hizo su juego solitario, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento, digamos, de necesitar una red, miró a los costados, miró hacia adentro y no había red, ¿no? En ningún lado. Entonces, por un lado eso, por otro lado, Trump no tuvo dobleces en la forma de reaccionar frente a ese escándalo, sino que avanzó, ¿no? Que es un poco, hay una sigla que se usa para cómo las derechas radicales en general proceden, ¿no? En estos casos, atacó, una sigla en inglés, pero no viene el caso. Atacó, fue a la ofensiva, ¿no? Se victimizó, atacó, redobló la apuesta en la polarización también. Sí. De hecho, yo no sé si hay imágenes, pero no sé si llegaron con la producción con las imágenes, pero el día del... ¿Esto? Bueno, sí, no es... sí, esa es una, pero esa es en la puerta del día en el que lo condenaron, sí. En mayo del 2024. A Trump estamos hablando ahora, sí, ¿no? Y estaba en la puerta, había bueno, gente que lo apoyaba, ¿no? Que según cuentan las crónicas, hasta angustiada, ¿no? Como diciendo, bueno, el amor, hoy leía frases textuales, el amor no es un pecado, ¿no? Estaban hablando del amor hacia Trump. Sí. Bueno, eso pasó en la puerta del lugar donde lo condenaron. Entonces, tenía eso, había no sé, por ejemplo, gorras negras con el eslogan de Make America Great Again, que sí. Es MAGA, que es el eslogan de Trump, negras. ¿No? En general es rojo el color, negras porque era un día luctuoso, no era un día oscuro para la historia de Estados Unidos según Trump. Entonces construyó todo un relato
al punto tal que creo que al día siguiente o los días posteriores estaba en campaña y pusieron, digamos, el presupuesto se elevó, el financiamiento de la campaña se elevó en un día lo que no habían podido en 6 meses, ¿no? Entonces... Vos decís, la respuesta de Trump a su crisis en ese momento, comparado con las respuestas que tuvo Milei, estas dos, concretamente la causa del 3% y el tema Spert. Y también Libra, no lo mencioné, pero fue más o menos similar. Más lejana, pero claro, la respuesta fue parecida. Sí. No tiene nada que ver en esa coordinación, en ese manual de respuesta de crisis. No tiene nada que ver y entonces Milei... Por ende, más defectuosa, me imagino. Sí, no pudo, o sea, de vuelta, no en términos de lo que recomienda un manual, digamos, de manejo de crisis, y de hecho la tradición no es solo de manuales, pues dicho así parece como... No, la tradición, si uno... Cuando estudias los manejos de crisis, estudias casos. ¿Eso por qué? Porque ¿no? Milei se cree su personaje, porque cree que es inmune a todo, porque se cree que no le va a afectar. Yo creo que por errores políticos grandes que viene cometiendo el gobierno desde el principio de año. ¿Y cuánto influye en eso la impopularidad o la creciente impopularidad? Yo creo que es una suma de cosas, ¿no? Ya venía con los problemas económicos de arrastre, más los problemas políticos, más los ruidos, más que no logra, ¿no? Tomar el timonel. Un poco, y por eso empecé con lo del acto, creo que el acto fue un intento de algo de eso, ¿no? Lo del Movistar Arena. Fue un intento de recapitular con algo propio. Y desafinó. Y a ver, yo creo que en su base movilizó algo, ¿no? Y en un contexto en el que no estaba pudiendo, digamos, ni siquiera cambiar el eje de la discusión, por lo menos por un rato, lo logró. Entonces, en ese aspecto creo que, bueno, digamos, dentro del escenario, pero lo cierto es que o tiene que ir en una dinámica cada vez más ascendente en ese sentido, o tomar alguna decisión un poco más importante, ¿no? Julieta, ¿viste que el gobierno ha impulsado una campaña de si querés votar al Colorado, votar al pelado? Sí. ¿Qué efectos puede tener eso? Es decir, tomar con humor. Yo que veía hace un rato el video, dice Santilli algo así como, bueno, en realidad el que está en la boleta es ella y uno que renunció, pero si lo votás a ese que renunció, que es pelado, me votás a mí. ¿Qué efecto puede tener? ¿Suma o resta? Ganchero es, si querés votar al pelado, votar al Colorado, votar al Colorado, votar al pelado. Es como un trabalenguas, ¿no? Antes era Adorni es Milei, ahora es el Colorado, es el pelado. Bueno, no. En realidad, yo desde el minuto 1 con esa discusión... Creo que Julieta es otra de las que se ríe de los nervios, ¿no? Como Irina en este caso. Sí, es probable. Bueno, no, a ver, en realidad desde el minuto 1... esa discusión es rara, porque el gobierno vino diciendo desde principio de año que esta campaña era un plebiscito del gobierno nacional y de Milei, ¿no? Y lo instalaron hasta, de hecho jugaron todas las fichas políticas en ese sentido. Es la marca y es Milei. Y lo demás no importa. Perdón, ¿podemos ver a qué nos referimos? Porque quizá buena parte de la audiencia no sabe de qué estamos hablando, lo que le pregunta Hernán, sobre cómo la Libertad Avanza está tratando de corregir que en la boleta está Spert, no está Santilli, miren. Soy Diego el Colo Santilli. Y yo soy Karen Reichardt. Estas elecciones, los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Milei o si volvemos al pasado. Así que cuando estés por votar con la boleta única, presta mucha atención. En la provincia, la Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila. Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de la Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado. Este 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. ¿La Libertad Avanza o Argentina retrocede? Diego Santilli y Karen Reichardt, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza. La pregunta a esta altura es si esto es efectivo, que creo que es la pregunta de Hernán, ¿no? Más allá de todo lo que nos provoca esto. Si es efectivo. Claro. A ver, memotécnicamente, si lo único que repiten de acá hasta los próximos días, porque la verdad que falta muy poquito, es un juego de palabras, ¿no? Sí, pero tienen que hablar solo de eso, de acá hasta que termine Son 12 días. la elección. A ver, de todos modos,
vuelvo a lo que decía al principio. Estamos hablando de Espert, ¿sí? Que era un candidato que nunca fue un candidato, yo no tengo números. Ayer Santiago Giorgetta de Proyección nos dijo, siempre fue un mal candidato. Por eso. Ahí hay una pregunta, es ¿por qué Milei lo elige Espert? Siempre el candidato fue Milei. Por Pero el simbiosis, punto, no, tal vez, es que el punto acá, más allá, pues yo eso no sé, digamos, pero Sí. creo que el punto acá es que el candidato siempre fue Milei. Entonces, la pregunta en todo caso es por qué no dicen, no importa quién es el candidato es Milei. ¿Por qué no dicen eso? Pero ¿no? el- ¿Qué Eso es es lo que, claro. qué es lo que en algún punto dijeron y toda la estrategia política que siguieron hasta hoy? Es que me parece que Entonces- el problema que se le generó es, el candidato es Milei. Milei venía con un discurso anticorrupción, anticaste y demás, y se les derrumbó. Para mí se les derrumbó. Espera está imputado, ¿no? Sí, ¿Ya? Espera está imputado. O sea que uno podría Sí, decir, si pero- votás al pelado, votás un imputado. Bueno, ¿No? es una rima posible, es una Claro. rima, es una rima. Sí, a ver, yo la verdad es que no termino de entender por qué, vuelvo a lo mismo, porque si lo que quieren instalar, si lo que el gobierno quiere instalar, y de hecho lo más fuerte que tiene es la marca, porque es lo más fuerte que tiene, digo, en el día de la elección, el problema que tienen es que tienen que hablar de algún modo del candidato Sí. y no saben cómo abordar el tema. Pero además viste que ni siquiera Ese lo es el nombra. tema, Había un probablemente, candidato pero- que se bajó. Acá hay una Que, nota y no ya no sé, está. por ahí es muy Pero elemental lo que está llegado- diciendo, pero para mí tienen, Sí. tienen contradicciones de base, que no lo pueden, No, pero no pueden eso- explicar, no sé. Bueno, pero siempre, eso ponele que es parte también de la Sí. constitución de la propia identidad. En algún punto están como en riña con eso, ¿no? Sí. Porque podrían simplificarlo Con y la podrían realidad. decir, Con la bueno, realidad. y con la identidad que construyeron, claro. y con la identidad que construyeron. Me das de vuelta, por favor, aunque sea no todo el spot, pero la última, de la mitad para adelante. Por favor, Juli, dale. La provincia, La Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila. Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado. Este 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. Bueno, esto es parte o consecuencia de lo que venís a contarnos hoy, ¿no? Que en los manejos de crisis el gobierno no está muy ducho, por lo menos no eligió siempre los mejores caminos. Está desde cualquier punto de vista que lo mires, está haciendo agua. Es Bien. así. No está pudiendo manejarla. ¿Qué, Hernández? Vos provocaste No, esto. una cosa sutil en la publicidad. Tiene Sí. una canción muy épica de fondo, Ay, sí. Sí. lo cual es llamativo porque tienen que decir que su candidato que no lo puede nombrar renunció y entonces lo reemplaza otro, pero es el pelado que tiene No, pero otra además cara. la Es una música cosa- épica, porque además le pone cara seria a Santilli, ¿no? Estamos frente a un desafío. La música épica para la frase, si querés votar al Colorado, votá al pelado, marcá el pelado, es un montonazo. Es fuerte. Bueno, Ahora, Juli, se tiene mucha fe Santilli aparte de todo, ¿eh? él va, Sí, qué sé le yo. puso Por eso, garra, se tiene qué fe, sé sí, yo. sí. Vio la oportunidad. De ahí a Claro. que le dé resultado. Alguien debe haber dicho, che, ¿les parece que esto va a andar? Olvídate, esto funciona. Lo Funciona sé. espectacular. Déjame a mí. Juli, gracias como siempre. Si se lo toman muy en serio no va a funcionar. Deberían no tomárselo muy en serio, ellos mismos. Claro, o el gran problema que están música teniendo es que lo que se tienen que tomar en serio no estarían escuchándolo y lo que no se tienen que tomar en serio deberían no tomárselo O tan sea, en si serio. es música Están- épica, es el ese candidato problema de las siempre crisis Milei. también. Si no, es más no, una cosa por el estilo. Sí, o repetir esto de diferentes formas. Pero, además no se le vamos... No, Pero se supone que hay otra campaña no le vamos aparte a de la todo. campaña. ¿Cómo? Se supone que, vamos a suponer que estas son las blancas, las negras también juegan, No. o viceversa. Sí. Sí, Faltan claro. varios días y hay otra campaña. Bueno, pero Si yo fuera campaña de Tayana, me hago un picnic con esto. bueno, de hecho Fuerza Patria está haciendo Por eso. campaña utilizando lo de Spert. Perdón, bonus track para a Julieta Whitehall. ¿Qué sería una buena campaña, en este caso de Fuerza Patria, en este contexto, a tu criterio? Yo creo que el perfil bajo está bien, tener un perfil, a ver, no sé si la palabra es perfil bajo, No estridente, decís vos. pero no tener estridencia en un contexto en que el oponente, ¿no? Se está está equivocando. en falla permanente y sobre todo con un peronismo que no está tampoco del todo ordenado, ¿no? Porque Claro. si estuviera más ordenado en ese sentido, bueno, por ahí
se puede subir un poco el volumen, ¿no? De la Necesitamos campaña. a alguien que no se pegue tiros en los pies, que no agudice la interna, que dé muestra de presencia. Tayana adentro. Es medio ideal para el asunto. Julieta, gracias en serio. Bueno, vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar del caso Spert, porque Irina tiene más información. Y Martín Granowski nos va a contar en cuántos otros episodios, en qué otros momentos de la historia el gobierno de Estados Unidos se metió tan de lleno en elecciones directamente. El presidente de Estados Unidos se metió tan de lleno en elecciones de otro país, por supuesto, en un ratito más. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Este miércoles llega a Bravo TV. Bienvenidos al tren con la conducción de Juan Di Natale. Opinión y actualidad. La realidad, ida y vuelta. Bienvenidos al tren desde este miércoles a las 20:30 horas por Bravo TV. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Hay casa. Hay freezer. Hay helado. Hay serie. Hay sillón. Hay bono helado. Hay amigos. Hay reunión. Hay postre blog. Hay cumple. Hay bardo. Hay mogul helado. Hay postre. Hay palito. Hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Hechas helado. ¿Y si lo dejamos para mañana? Hey, ¿aburridos de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés Universal Plus, Disney Plus, HBO Max y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. El 26 de octubre les propongo elegir argentinos honestos, transparentes y sobre todo decentes. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Necesito tu voto, pero a conciencia. Compará los candidatos y después decime quién te va a solucionar los problemas. Soy candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Propuesta Federal para el Cambio, Fernando Burlando, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, lista 299. Para renovar a la izquierda. Manuela Castañeira al Congreso. En octubre, danos tu voto. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat, diputados por Buenos Aires, lista 276.
seguimos en QR hasta las 12. Nos queda muy buen rato de programa y mucha información todavía. Irina Hauser, ¿qué novedades en la causa Spert? Como te conté, la causa, por lo menos la causa que tramita en San Isidro, Sí. donde se está poniendo la lupa sobre, donde Spert está imputado, todo Mirabel es indicaría... juez. Mirabel es Mirabel. el juez, Fernando Domínguez es el fiscal tiene delegada la causa. En principio la denuncia de Grabois, que es quien empuja esto, es que se lo investigue por lavado de dinero del narcotráfico y por su notoria evolución patrimonial después de la campaña presidencial de 2019. Está bajo secreto de sumario, pero nos vamos enterando algunas cositas. Y hay un dato que quizá vos decís, y a mí me parece muy importante, que es que sabíamos hasta ahora que había un contrato firmado entre Spert y Federico Fred Machado, el hombre que está sospechado de narcotráfico en Estados Unidos y que está pronto a ser extraditado. O sea, el pelado es Machado. El pelado es Machado y el pelado es Spert, es lo mismo. Por eso, el pelado es Machado. Exactamente. Y el innombrable, digamos, ¿no? Sí, Porque ese que no está. Ese que bajó su candidatura. La presencia y la ausencia, el que dicen bajó los su psicoanalistas. candidatura. Sí. Bueno, el tema es que el contrato famoso por el cual aparece el pago de los $200.000 era un contrato para una consultoría, recordemos que Spert es economista, para reestructurar la deuda de una empresa de Fred Machado, Minas del Pueblo, una minera radicada en Guatemala, que, claro, cuando Spert admite el pago, no dice que esa minera estaba investigada en Estados Unidos también justo con todo el entramado de societario de Machado. Bueno, ese contrato no solamente preveía un pago de ese monto, sino de $1 millón. Y además fue firmado el 7 de junio de 2019, pocos días antes de que Spert presentara su candidatura. Y ahí dice que se le paga en el acto $100.000 y que después en los meses sucesivos se le iban a pagar $100.000. O sea, durante los meses correspondientes hasta totalizar $1 millón. No hay constancia todavía de que esos pagos se hayan producido, pero el contrato existe y se sabe por 3 vías distintas judiciales que ese contrato existe. ¿En serio 3? En serio 3. 3 fuentes Con lo que eso independientes. significa para este gobierno. Son 3, ¿qué le vamos a hacer? O sea, se corrobora más allá de lo que apareció en el tacho de basura. Más allá de lo que apareció en el tacho de basura, sí. Imagínate que hay vías y canales diplomáticos para conocer la causa en Estados Unidos, pero no solamente eso, hay un sistema por el cual quien está registrado puede entrar a la causa en Estados Unidos. Casi que es de acceso público, digamos. Sí, no sé si exactamente el contrato está ahí, pero lo que te puedo decir es que hay más allanamientos, se hicieron más allanamientos que los que se conocen y que a través de esas vías se ha podido confirmar de 3 maneras la existencia de ese contrato. Que lo que también, acá el punto es, Spert dice, yo cuando abordé esto con Machado, yo que podía saber en qué estaba metido él, ¿no? Yo acepté de buena voluntad como 35 vuelos en jet privado, una camioneta blindada, etcétera, etcétera. Bueno. Y me ligué balazos por eso. Me ligué balazos. Y el primer pago lo recibe, o el pago, no sabemos si es el primero, el pago de $200.000 lo recibe en enero de 2020, o se ejecuta ahí, y él lo conoce en febrero, y ya Fred Machado ya sabía que lo estaban investigando. Y Fred Machado además dice públicamente, ¿yo qué me iba a ocupar en ese momento de reanudar la conversación con Spert por el contrato si yo tenía este quilombo? Claro. Bueno, hay algo que Spert evidentemente no dice, y hay una cuestión que jurídicamente se llama ignorancia deliberada, ¿no? Como que vos en realidad algo sabés, pero te haces el que no sabés y seguís adelante. Y probablemente haya un dolo en esa actitud, o sea, como que lo hiciste a propósito porque sabés que había alguna irregularidad. Y esto lo puede llegar a complicar mucho a Spert. Y más todavía si se comprueba que recibió más dinero, que no declaró de ninguna manera,
ni como parte de la campaña, ni fuera de la campaña, ni de nada. ¿Y eso lo complica acá o allá, Irina? Allá en Estados Unidos, digo. Acá seguro. Acá seguro. Allá se le metía como cómplice de la estructura de la estructura de lavado, digamos, ¿no? ¿A Expert? Sí. No sabemos. No sabemos. Si está investigado, no. Está mencionado. Mencionado como cómplice. Está mencionado. Sí, y cómplice es una terminología estadounidense, que no es que quiere decir que está imputado. Bien, buena aclaración. Está señalado como alguien que cobró. Bien. La pregunta es, ¿cobró más de una vez? ¿Qué alcance tuvo ese contrato? Está claro que todo lo que se vaya conociendo respecto de la causa y la investigación, mientras dure la campaña, va a ser protagonista de la campaña. Claro. Porque estar hablando de Expert y que cada vez se descubren más elementos que los indican como haber mentido en cada una de las declaraciones que hizo, y más comprometido todavía, nos va a remitir al de la boleta, que no es el Colorado, es el que no está, pero nos va a remitir a la boleta específicamente. Es el no nombrado. Claro, es el innombrable Voldemort, que también era pelado. Bien, malísimo. Sí, pero bueno, y probablemente repitan ahora este eslogan de Colorado. Que es muy ganchero, por otra parte. Como decía Julieta, es lo que les queda. Muy interesante, Julieta dice, háganlo en joda, chicos, porque si se lo toman en serio son cochería. ¿Qué pasó con los afiches? Bueno, los afiches, ¿de qué hablamos cuando hablamos de afiches, no? Hasta ahora contamos que la Junta Electoral y la Cámara Electoral dijeron no hay reimpresión de boletas. Así es. Bueno, está previsto que en los lugares de votación haya un afiche que tiene la misma composición de las fuerzas políticas que tiene la boleta, pero tiene la lista entera de los candidatos. Sí. De manera que vos vas a votar y tenés manera de saber quiénes integran toda la lista. Eso que antes estaba en la lista, ¿no? Claro, en la lista tradicional. Exacto, en la boleta tradicional. Estaba en la boleta tradicional. Sí. Bueno, pero los afiches llevan todo, el colorcito, las caritas, llevan lo mismo. Entonces la Libertad Avanza, además de todo lo que pidió reimprimir los afiches. Sí. Para que por lo menos cuando la gente vaya a votar se encuentre con la carita. Que en algún lugar Santilli. aparezca Santilli, digamos, ¿no? Pero la Junta Electoral le volvió a decir que no. Sí, le dijeron que no. Con casi los mismos argumentos. A ver si entendemos algo que es colateral a todo esto. O sea, tanto insistió el gobierno con la boleta única papel, que era más barata y al final no lo fue, ¿no? Sí. Por una boleta tradicional que nunca jamás tuvo una denuncia seria de fraude. Nunca, jamás. Es decir, si ustedes quieren, contando palitos, funcionó perfecto. Y ahora, por alguna razón, casi te diría, de energías del universo, no solamente el hecho de no haber ido con la boleta tradicional, que le permitiría ver la lista, tienen que tratar de que en los afiches, donde sí estaba la lista, que no estaba en la boleta única papel, tampoco le dejan reimprimir. No, están buscando que se vea como sea a Santilli, que se le identifique con el sello, con el color, y que para colmo tienen el problema del color, que no se ve totalmente violeta, que hay otra agrupación que tiene un color parecido. Así que están en problemas. Gracias, Siri. A ver, Martín, muy interesante lo que nos traes, la pregunta sobre cuántos presidentes estadounidenses se pronunciaron efectivamente sobre elecciones en la Argentina. ¿Respuesta? Yo hice la cuenta, mejor dicho, los busqué para hacer la cuenta y empecé a chequear uno por uno, desde 1945. Ya que, mi ley dice que el diablo tiene 100 años. Cuando afinan un poco el diablo empezó el 17 de octubre del 45 y se consagró en las elecciones de febrero del 46, Perón presidente. Entonces yo tomé la segunda demonización, tomé en los últimos 80 años. ¿Qué presidentes habían hablado sobre las elecciones argentinas? Entonces hice la lista de presidentes. Sí. A ver, ahí están. A ver. Son 14. Harry Truman, porque Roosevelt ya se había muerto. Sí. ¿Sí? Roosevelt ya se había muerto. Entonces, en la última parte de la campaña, en la que triunfa Juan Domingo Perón frente a la Unión Democrática, el presidente era Harry Truman. Cuando Perón es elegido el 24 de febrero del 46, el presidente era Harry Truman ya. De ahí en adelante, ninguno de los presidentes... Truman no habló. Después vamos a ver que Truman no habló, pero el gobierno de Truman sí habló. ¿A través de quién? A través de Spitsbergen, que había sido primero embajador en la Argentina y cuando son las elecciones ya no era embajador en la Argentina.
siempre se repite esto con errores, no sé por qué. Simplemente por no ir a. O sea, el Braden Operón, ese Braden de Braden Operón, el Braden que representaba el gobierno de Harry Truman en ese momento. Sí, exactamente, porque además de todo, él vuelve y se hace cargo del área de América Latina que se llama Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Eso era. Entonces, el gobierno sí participa. Yo estoy hablando de presidentes. Claro. El gobierno sí con Truman, pero Truman no habla nunca de las elecciones, jamás. Y todos los que siguen, yo los leo de acá, me dicen pero todos los que siguen, ni Kennedy, ni Lyndon Johnson, ni Nixon, ni Ford, ni Carter, ni Reagan, ni Bush padre, ¿no? Ni Clinton, ni Bush hijo, ni Obama, ni Trump en el primer mandato, ni Joe Biden. Nadie. Ninguno. Nadie habló de elecciones en la Argentina, donde hubo más de 14. Esos son más de 14 en realidad, porque algunos tuvieron 2 periodos. Clinton, por ejemplo. Claro. Así que habría que multiplicarlo, pero yo no quise ponerme tan engorroso. Ninguno de esos 14 presidentes habló de elecciones argentinas. O sea, así de inédito. El primero que lo hace es Trump. Y así de hoy. fuerte. Ni siquiera el Trump 1, es el Trump 2, el de hoy. Claro. El del segundo mandato. Porque más allá de cualquier cosa y de todo lo que hemos dicho hoy, de las confusiones, de las idas y vueltas, de la comedia de enredos, la verdad que el gesto es un gesto muy fuerte. Claro, muy fuerte. Por supuesto. Sumado a que se estaba volviendo de todo lo que significa el acuerdo entre Israel y Palestina para encontrarse con Milei. Sí, por eso es fuerte. Es fuerte y es fuerte como gesto de presión de política interna o de humillación a Milei, como decía Irina, de presión hacia todos los que vamos a votar el 26 de octubre. Sí. De presión hacia los mercados, el establishment, etcétera, etcétera, y vienen alineándose geopolíticamente, geoestratégicamente, sigan con esto, porque en realidad esto marca continuidad, no marca comienzo, eso yo quiero insistir en ese punto. Sí. Pero bueno, es inédito. Esta parte es inédita. Esto nunca pasó. Es una injerencia que no tiene... es una injerencia explícita que no tiene antecedente en un presidente de los Estados Unidos. Ahora, ningún presidente de los Estados Unidos se involucró en política argentina, ningún gobierno, no, eso es un disparate. Yo hablo de presidente porque ciertas formas se cuidan. Y ya que hablamos de Braden, creo que hay un señor que explica, antes que lo explique yo, que lo explique el aludido. A ver. Mejor. El embajador Braden, o Braden, como se dice en inglés, era un embajador de los Estados Unidos que había tomado este país como un país conquistado. Él fue el que armó la Unión Democrática. Braden actuaba como en su casa, hacía discursos, se reunían los de la Unión Democrática y Braden le hacía el discurso. Indudablemente nosotros no podíamos dejar de aprovechar esa situación. Por eso cuando me proclamaron a mí presidente fue cuando yo dije, el pueblo tendrá que elegir o Braden o Perón. Ese fue, digamos así, un eslogan que se expandió enseguida por toda la República. Indudablemente fue un gran acierto. Y yo a Braden quizás le tuviera que levantar un monumento en la Argentina, fue el que más nos ayudó para ganar las elecciones, con su conducta y con su intervención abierta y descarada dentro del panorama político argentino. El señor tenía algo de picardía. Arturo Sampay, que fue el autor de la Constitución del 49, decía... Yo lo escuché esto, me decía, ojo con jugarle a Perón al truco. Al truco te gana siempre. Pero ayer lo decíamos, Martín, ¿cuánto tiempo en las discusiones políticas recientes o cuánto esfuerzo había que hacer para tratar de explicar ese tipo de injerencias? Hablar de Braden o Perón en estos años era como una exageración, están forzando un poco las cosas, etc. Cuando hablaba recién de la Unión Democrática y contábamos lo de Barry Bennett, con Santiago Caputo, con esos referentes, con Lamela diciendo que tiene que hablar con los gobernadores, con Cristina Pérez diciendo que todos se van a juntar para darle gobernabilidad, incluso esos gobernadores que... La verdad es que la imagen o la figura de Unión Democrática no es muy distinta tampoco. Con la diferencia que lograron... en parte, hay una parte de picardía de Perón, porque parte efectivamente fue Braden y parte era constitución propia, y además ruptura del radicalismo. Pero si uno cree que solo Braden, los Estados Unidos lo lograron. En la Argentina todavía no lo lograron. No sé si lo lograrán. Todavía no lograron reforzar políticamente, si el objetivo norteamericano es reforzar políticamente el gobierno de Milei, todavía no lo consiguieron. Yo no digo que no lo vayan a conseguir, no lo sé. Lo que digo es que es más difícil dañar que construir en política internacional. Entiendo. Cuando se trata no de guerra, sino
de edificar gobiernos directamente, gobiernos, alianzas. No digo que no van a tratar de hacerlo, porque más lo dijeron públicamente. Digo, uno no tiene que presumir nada en estos casos porque es explícito. Todos lo dijeron. Todo lo que está bueno se dijo todo explícitamente. Está todo sobre la mesa. Sí. Está todo sobre la mesa. Hernán. No, hay una cuestión que quizás porque todo esto sucedió en el día de hoy y mantenemos aún la sorpresa de haber escuchado a Trump decir lo que dijo y las idas y vueltas, pero me quiero detener un segundo en justamente lo que dijo Trump en relación a la cuestión electoral. Porque dijo, nosotros estamos ayudando para que gane la elección. Y si hay otro espacio político vinculado al socialismo, bla, 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 no le vamos a dar nada, no va a correr. A ver, me detengo un segundo ahí, porque el oficialismo sostuvo eso para argumentar el riesgo Cuca. Claro. Pero yo digo otra cosa. Algo que debatimos acá. Si a vos te van a dar un swap, cuando eventualmente gane otro color político, porque los argentinos decidamos quizás votar otra cosa, ¿qué hace el gobierno de los Estados Unidos? ¿Te saca el swap? ¿Vende los pesos contra dólar y te boletea la economía tuya? Digo, porque si quieren ayudar a la estabilidad económica, lo que dijo Trump es exactamente lo contrario. O sea, estos se pueden abrazar todo lo que quieran, que sostengan el riesgo Cuca. Es una recontra estupidez, sobre todo después de lo que acabamos de ver ahí, que relativiza un montón el proceso electoral. No porque la cuestión electoral no sea significativa, pero porque el problema es de fondo. Ahora, si te vienen a ayudar y solo te ayudan, si vos hacer tal o cual cosa, estrictamente en el plano electoral, como acabamos de escuchar. Tal o cual cosa es si ganás, porque en realidad pensar ya piensan lo mismo, o sea, es si ganás. Sí, pero o eso en todo lo caso digo para el pueblo argentino si perdés. Ayudando a Milei. Lo que digo es, si gana otro color político y te dieron la plata, supongamos que a Milei ahora le vaya bien, le dan los 20.000 millones y en el 27 pierde. ¿Qué hace Trump? Lo digo, y esto no es pro China, pero China hizo con el swap acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner, con Macri, con Alberto Fernández y con Milei. Y nunca osó decir, ¿saben qué? Denme la plata porque vos, Milei, dijiste que los chinos éramos todos soviéticos asesinos. No hizo eso. Entonces, a ver, yo lo que estoy diciendo es, si Estados Unidos tiene esa misma predisposición, bueno, el swap tiene un color. Un color en el sentido, tiene un atractivo financiero. Entiendo. Pero está diciendo exactamente lo contrario. Es un escándalo que vos quieras recibir plata de un tipo que te dice, si llega a ganar otro, te voy a boletear. Limita la propia herramienta con la cual te quieren dar estabilidad. Pero claro, y si no, leído de otra forma, te estoy extorsionando. Y el día de mañana, si no haces lo que yo quiero, te voy a boletear. Te hago la corrida yo. No el campo, no el no sé qué, no tus bancos. No te la hago yo. Nuestra discusión económica está en Estados Unidos. Me parece que es también un poco la confirmación de que están haciendo a lo que dé lugar ante las elecciones. O sea, cualquier cosa. Sí, y una sumisión absoluta, ¿no? Absoluta. Porque nuestra política económica se discute allá. Las corridas eventualmente se discuten allá. O sea, ya entregaste todo. Sí, bueno, intervienen en nuestro mercado, qué sé yo. O sea, política cambiaria ya no hay acá. ¿No es cierto? Casi no hay. Vamos a ver mañana qué pasa. Una cosa importante, porque mañana los mercados van a arrancar picados, está claro. ¿Qué va a hacer? O sea, no hay tuit del gordo Dan, ni del propio Trump que corrija efectivamente lo No, porque además pasó que cuando Trump habló, había cerrado el oficial y hay algunas cosas que no preciaron eso. Con lo cual van a arrancar mañana. El dólar quedó medio planchadito. Mañana va a arrancar al alza, está claro. Ahora, ¿qué va a hacer el Tesoro de los Estados Unidos? Yo no digo ni el Banco Central ni el Tesoro acá. El Tesoro de los Estados Unidos, ¿va a intervenir? Bueno, cuando decía antes, Besen quizás hace algo, mañana tal vez interviene e intenta sopesar lo que pasó hoy. Qué fuerte todo, ¿no? Pausa y la seguimos, dale. En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno. Seguro que estás contento. Ganaron el domingo. O como Laura. ¿Ya está funcionando la máquina nueva? Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Yo, la media tarta que congelé el sábado, medio huevo duro y un sorrentino. Me gustaría media porción de pizza, 3 nuggets de pollo y medio choclo. Crea tu propio menú con lo que tenés en tu casa con un microondas Atma. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay serie, hay sillón, hay bono helado, hay amigos, hay reunión, hay postre blog. Hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Vivimos una política que va de la micro a la macro y nunca hablando de lo verdaderamente importante, la hipoteca social que sufren los argentinos. Planteamos una nueva centralidad porque tenemos que pensar a la Argentina como un país bicontinental. Por eso vamos a trasladar la capital federal al nuevo Distrito Austral ubicado en Río Grande. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Che, prendete una cosa de loco. Bien, acá estamos, Turco. Nos juntaron. Acá estamos. Qué alegría estar Dame un abrazo. Dame un abrazo. Qué lindo. Qué lindo Vamos verte. a salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar el... Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una Cosa de Locos. Qué bueno. Programón. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Como demostramos hace poco, necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Dicen que el obelisco es el centro del país. ¿Y si el verdadero centro no está donde siempre nos dijeron? Nuevos Aires propone una nueva centralidad, humana, urbana y geopolítica, que crece hacia el sur. La Argentina de la nueva generación será bicontinental, soberana y cada vez más justa. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Grey diputado,
Peronismo renovado, Grey diputado, peronismo renovado. Lista 501, Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. Seguimos en QR y a todo esto hay cosas que van pasando, viste, lo urgente le gana siempre a lo importante, que en definitiva es el mapping de la CGT para el 17 de octubre. Estamos hablando bastante poco del mapping de la CGT, ¿no? Que no va a ser el 17, va a ser el 16 eventualmente, y que seguro va a modificar estructuralmente las injusticias de este país. Ya nos vamos a ocupar. Seguramente con Juan Di Natale nos vamos a divertir muy mucho a partir de mañana con estas cosas. Bueno, scrolleamos para cerrar la jornada. Muy bien, scroll de la noche. A ver, creo que son nuevas imágenes del encuentro del presidente Milei con el presidente Trump. ¿De qué se trata? Ah, este es otro ángulo, no lo habíamos visto. No se llega a escuchar lo que dice. Our friends. La prensa creo que dice, ¿no? Los amamos a los argentinos. Estaremos allí para ellos. Tienen un gran líder. Sí. Otro ángulo de ese lenguaje corporal que mencionamos en el arranque. Bueno, hubo un cruce muy importante entre Mariano Recalde y Federico Sturzenegger hace un rato en Canal Colega. Vamos a compartir parte de lo que pasó, a ver. La verdad que me asombra muchísimo, ¿no? Que la Argentina vuelva a tener otra vez como ministro a una persona que ya 3 veces fracasó en 3 gobiernos distintos. Fracasó con De la Rúa y no terminó preso por el megacanje porque la Corte Suprema lo salvó. Fracasó con Macri. Y ahora fracasó con Milei, porque ya este modelo económico está fracasado. Sturzenegger, como en el póker, ¿pasa o juega? ¿Responde o no? El que callo otorga. Bien, entonces le agradezco. Gracias. La verdad que... Estuvo rápido Recalde, ¿no? Con el que callo otorga. Estuvo bien. Sí. Claro, igual es una vergüenza. ¿Qué parte? Lo de Sturzenegger, yo no lo puedo creer. Que además, claro, no quiere decir no quiero contestar porque era peor y entonces se calla. Es que si hubiera dicho no voy a entrar en el juego, era expert. Es que la verdad... Hoy decir eso... Y encima es otro pelado. Así que... No voy a entrar en el juego. Hoy me preguntaron, ¿Messi o Maradona? Y yo fui a contestar, no voy a entrar en el juego. Y dije, ay, expert, soy expert. Me quiero morir. Está anulada esa frase. No, claro. No sé. Bueno, en algún punto nos hizo un favor. No voy a entrar al juego, tomar la definición. Muy bien. Bueno, ¿tenemos algo más? Virginia Gallardo, candidata de la Libertad Avanza en Corrientes, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo, a ver. Corrientes. Hay como 20 millones de pobres en la Argentina. Hay 35 sí, y había 56. Entonces, esa es la política que yo hago. O sea, no me vengan a correr con la geografía. La verdad que no. Será en porcentaje, pero 56 millones de pobres es difícil. Me parece que igual estamos siendo muy duros con Virginia Gallardo, ¿no? Yo la perdono. Bueno, la producción está... no está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Peor Sturzenegger. Sí, hasta acá, peor Sturzenegger. Se emocionó, además, estaba visiblemente emocionada Virginia Gallardo. ¿Ya está? ¿No? Se enojaron. No trabaja más la producción. Uno más, dale, no sea malo, chicos. Podemos opinar distinto, a ver qué viene. La boleta de la Libertad Avanza. Estuvieron pícaros acá, ¿eh? Está bien. Claro, ni el Colorado ni Karen Reijal. Directamente Trump y Bessent. Trump y Bessent. La verdad es que al lado de Santiago Cuño queda muy fuerte, ¿no? Sí. Trump y Santiago Cuño. Sí, además cualquiera se puede equivocar y votar al pelado.
Claro, tenés razón. Votá al pelado, le dijeron. Que justo está al lado. De la Libertad. Ah, yo voy al pelado, justo hay uno al lado, mirá vos. Bueno, nos vamos. Gracias, Irene Hauser. Gracias. Gran abrazo, Martín Granowski. Lecher, como siempre. Un placer. Muchas gracias. Nos reencontramos.